Hola a todos. Bueno, el objetivo de este video es que quede registrado lo que hicimos en la segunda parte de la clase del jueves pasado, que por razones técnicas con Zoom no se grabó por alguna razón. Estaba grabando, pero al final de la clase no quedó grabada la clase, así que bueno, voy a hacer un breve repaso de lo que dijimos. No va a ser todo lo que estuvo ahí, pero, pero aunque sea va a estar las partes más importantes. Entonces, brevemente hablamos de lo que eran los borelianos. Eso es para los que no saben lo que son los borelianos. Los que saben lo que son pueden pasar directamente a la siguiente slide. Para los que no lo sepan, voy a hacer una muy breve definición, simplemente para poder decir qué son los borelianos. Intuitivamente, los borelianos son, digamos, en RD o en RD, digamos. Uno querría poder definir las cosas para todos los subconjuntos de RD, lo que se llama partes de RD o de otro un conjunto cualquiera. Lamentablemente uno no puede hacer eso, entonces lo que hacemos es conformarnos con familias de conjuntos. Pueden pensar en integral, ¿no? La integral, a uno le encantaría que si uno quisiera definir para una función continua, la integral, esta integral, supongamos que yo tengo una función continua, a uno le encantaría que esa integral esté definida para todo B, para cualquier conjunto B en RD. Lamentablemente eso no es así. Entonces lo que vamos a buscar es familias de conjuntos lo suficientemente grandes y lo suficientemente ricas y versátiles en donde uno puede hacer esto y donde haciéndolo ahí uno se conforma. Entonces esos son justamente los borelianos y la definición va a ser la siguiente. Antes de hablar de los borelianos tenemos que hablar de lo que se llaman las sigma álgebras. Entonces supónganse que están en RD, pero también pueden cambiar esto por cualquier espacio métrico. Para los que sepan lo que es un espacio métrico. Entonces vamos a tener una familia de conjuntos en RD. Eso se dice que F está contenida en partes de... piensen que tenemos un subconjunto de RD. Entonces vamos a considerar partes de ese conjunto. ¿Está bien? Esto es una familia de subconjuntos de S. Y entonces vamos a decir que, vamos a dar una definición. Vamos a decir que F es una álgebra si pasan las siguientes cosas. Primero, vamos a pedir que el vacío esté en F. Segundo, que si un conjunto está, esté su complemento. Y tercero, que si yo tengo un montón de conjuntos, un montón quiere decir que no solo una cantidad finita, sino que permite una cantidad numerable, eso lo escribo así, o sea, infinitos conjuntos pero numerables. Si tengo una cantidad numerable de conjuntos que está en F, entonces queremos que la unión también esté. Entonces, bueno, uno debería de pasarse media horita discutiendo por qué estas tres axiomas son razonables, pero no lo voy a hacer. Son bastante naturales y bueno, cuando tenemos una familia de conjuntos que cumple esto, vamos a decir que es una sigma álgebra. El ejemplo más simple de sigma álgebra es tomar todos los subconjuntos de un conjunto dado, y esta es la sigma álgebra más grande que uno puede construir, y la más chica es simplemente tomar el vacío. Fíjense que si, digamos, las mismas propiedades dicen que si está el vacío, como tiene que estar el complemento del vacío, entonces tiene que estar todo. Y así, eso solo ya es una sigma álgebra. Pero uno puede construir también cosas más grandes, por ejemplo, tomar un conjunto fijo y poner el vacío, tiene que estar de todo, dijimos. Bueno, supongamos que queremos que este conjunto esté, va a tener que estar su complemento. Y yo digo que esto también es una sigma álgebra. Entonces, bueno, ahí tienen otro ejemplo. Y bueno, si uno toma finitos conjuntos, también, digamos, puede escribir más o menos que sigma álgebra uno puede conseguirse que contenga todos esos conjuntos.
Y cuando uno tiene una cantidad infinita de conjuntos y uno piensa, bueno, qué sigma álgebra puedo construir que contenga todos esos conjuntos? Eso es una pregunta un poco más difícil. Bueno, ciertamente puedo construir a esta que está acá, que es partes, que contiene todos, pero la pregunta es si uno puede hacer algo más chiquito. Entonces, una cosa que nos va a interesar es hablar de, bueno, dado una familia de conjuntos, cuál es la sigma álgebra más chica que uno se puede construir que contenga todos esos conjuntos. Eso es lo que se llama la sigma álgebra generada. Y eso es por dados, si yo tengo una familia de conjuntos que los voy a llamar BI. Entonces quiero definir qué significa la sigma álgebra generada por estos BI. Quiero que sea una sigma álgebra que contenga todos estos BI, pero que sea la más chica posible. Entonces la estrategia que se suele adoptar es observar que si uno interseca dos sigma álgebras, eso vuelve a ser una sigma álgebra. Así que se lo dejo como ejercicio, que si yo tengo F y F' sigma álgebras, entonces F intersección F', o sea, los conjuntos que están en ambas, considero solo eso, esto es una sigma álgebra. Y si en vez de tomar dos toman infinitos, también, incluso infinitos no numerables. Entonces, dado eso, dado esa propiedad, uno puede agarrar y decir, bueno, voy a describir qué es la sigma álgebra generada por todos estos BIs. Esta I grande es un conjunto de índices cualquiera, ¿no? Esto es lo que se llama la sigma álgebra generada, bueno, por esa familia que tenemos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar a todas las, le voy a poner F' para que no se confunda con F, a todas las sigma álgebras que cumplen que contienen a todos los BIs, y además de contenerlos, son sigma álgebras. ¿Está bien? Entonces, justamente como esto es una intersección de sigma álgebras, esto es una sigma álgebra. Y tiene que ser la más chica que contenga a todos estos, porque, digamos, si hay una que es más chica, está acá, y entonces la intersección de otras contando a esas tiene que ser la más chica. Entonces, bueno, ¿qué son los borelianos o qué es lo que se llama la sigma álgebra de Borel? Es simplemente cuando tomamos como familia de los BIs a todos los abiertos. ¿Está bien? En general se les suele llamar beta o beta ds, que son los borelianos, y es cuando los BIs son los abiertos. Que no es la única forma de caracterizarlos, hay muchas formas de caracterizarlos, de hecho suele pasar que muchas familias distintas generan la misma sigma álgebra, y entonces para el que tenga ganas de hacer ejercicio puede ver que la sigma álgebra generada por todos los abiertos de S es lo mismo que la sigma álgebra generada por todos los cerrados de S, y en el caso de RD hay muchas otras caracterizaciones posibles, que bueno, no me voy a ocupar ahora. Bueno, esos son los borelianos. Lo importante que necesito yo que sepan de los borelianos para lo que sigue la clase es que, digamos, bueno, que estas expresiones que están acá están bien definidas, por ejemplo, para cualquier boreliano. Entonces, y son muchos los borelianos. Esencialmente cualquier conjunto razonable que uno se imagine es boreliano. ¿Está bien? Entonces, todo lo que uno quiera hacer lo puede hacer con los borelianos, y nada, eso, es feliz con los borelianos solos. Bueno, eso es todo. Pasamos a lo que sigue. Bueno, primera aplicación del uso de los borelianos. Vamos a hablar de lo que es la distribución de un proceso puntual. ¿Por qué necesitamos hablar de la distribución? Bueno, tienen que pensar como para lo que ya conocemos para variables aleatorias, que hablamos de la distribución de una variable aleatoria. Una variable aleatoria que toma valores reales, por ejemplo, está la normal 0,1, digamos, o la normal 2, 3, media 2, varianza 3, o la distribución de Poisson con parámetro 3, o la distribución gamma con determinados parámetros. Y a nosotros nos sirve mucho hablar de la distribución porque, bueno, hay muchas cosas, muchas propiedades que tienen que ver con la distribución de una variable aleatoria y no con la variable aleatoria en sí. Y nos interesa saber que son cuestiones distribucionales y
particular nos interesa saber cuando dos variables aleatorias tienen la misma distribución o distinta distribución, porque digamos, todas las propiedades que uno tiene demostradas para la distribución, bueno, valen para cualquier variable aleatoria que tenga esa distribución. Entonces nos gustaría poder definir qué es la distribución de un proceso puntual, para poder hablar, por ejemplo, de dos procesos puntuales que tienen la misma distribución. ¿Qué significa dos procesos puntuales que tienen la misma distribución? Bueno, es lo mismo que para variables aleatorias, es que estadísticamente se comportan igual, más allá de que como función no se comporten igual. ¿Está bien? O sea, dos normales 0, 1 se comportan igual en el sentido de que tienen la misma probabilidad de tomar los distintos valores o de caer en distintos intervalos, a pesar de que son variables aleatorias distintas. Podrían ser independientes, podrían ser iguales, podrían tener un comportamiento conjunto muy, muy diverso, pero digamos marginalmente la distribución de cada una es la misma. Entonces ahora queremos hacer lo mismo para procesos puntuales. Entonces vamos a definir qué es la distribución de un proceso puntual. En principio no es tan simple como variables aleatorias porque no las podemos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, para variables aleatorias hay muchas cosas que caracterizan a la distribución de una variable aleatoria. Puede ser la función de distribución acumulada, puede ser la densidad, si es que la variable aleatoria es continua, o la función de frecuencia, si es que es discreta. Bueno, para procesos puntuales no tenemos una cosa así, no podemos definir la función de distribución acumulada o la densidad, no existen esas cosas. Pero lo importante de la distribución es que cada vez que vamos a calcular probabilidades de cualquier cosa, sabemos cómo calcularlas. Y eso es lo que nos define la distribución. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Entonces, vamos a definir la distribución de un proceso puntual como la siguiente cantidad. Es agarrar para cualquier, vamos a poner rojo mejor, para cualquier cantidad de conjuntos, fijo un K, fijo cualquier elección de subconjuntos, piensen en RD si quieren, todos los BI están incluidos en RD, o si quieren pueden pensar en que están contenidos en un S, que está contenido en RD. Entonces fijo cualquier cantidad de conjuntos, fijo los conjuntos y ahora miro cuántos puntos de mi proceso puntual cayeron en cada uno de esos conjuntos. Eso es Eso es un vector aleatorio. De hecho es un vector aleatorio que toma valores, cada coordenada toma valores naturales, enteros no negativos. Entonces, bueno, ahora puedo hablar de la distribución de este vector aleatorio y lo que vamos a pedir, justamente la distribución de toda esta familia de vectores aleatorios es lo que vamos a llamar la distribución de un proceso puntual. ¿Está bien? Entonces, esto es la distribución, si quieren poner definición, eta, un proceso puntual, su distribución es el conjunto de distribuciones de los siguientes vectores, de los vectores aleatorios eta de B1 hasta eta de BK. Y esto sobre todos los K mayores o iguales que 1 y sobre todos los B's. ¿Está bien? Entonces lo importante es que si yo conozco la distribución del proceso puntual, puedo calcular todas estas probabilidades. Y voy a decir que dos procesos puntuales tienen la misma distribución cuando todas estas distribuciones coincidan. Bien. Entonces, una vez que tenemos esta noción de distribución de un proceso puntual, nos va a permitir hablar de, por ejemplo, de procesos estacionarios. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un proceso es estacionario? Cuando yo... acuérdense que esto es una configuración. Ahora sí estamos en RD. Nos restringimos. Esto es bien para RD. Entonces, ¿cuál es la idea de un proceso puntual estacionario en RD? Acuérdense, un proceso puntual es un montón de puntos elegidos al azar en RD. Entonces, ¿cuál es la idea de que sea estacionario? Bueno, que si yo lo corro, lo traslado a mi proceso puntual, estadísticamente veo lo mismo. Decir que estadísticamente veo lo mismo es decir que en distribución veo lo mismo. O sea, si yo tengo un conjunto de puntos y lo traslado para un lugar, bueno, ciertamente lo cambié. Pero si pregunto por probabilidades de cosas antes o después de trasladarlo, si esas dos cosas son iguales, entonces vamos a decir que el proceso es estacionario. Entonces, la definición rigurosa de eso es que decir que este es estacionario si cuando lo traslado la distribución es la misma. Esto que está acá significa esto, que los dos procesos son iguales en distribución. O sea, esto significa misma distribución.
Y esto, bueno, acuérdense que eta es un conjunto de puntos. Entonces, ¿qué es eta más s? Bueno, es el conjunto que está formado por las cosas de la forma x más s con x en eta. O sea, traslado todos los puntos. ¿Está bien? Entonces, si esto es eta, bueno, ¿qué es hacer eta más s? Bueno, si yo ahora no voy a dibujar ese, pero agarro y muevo todos los puntos una cantidad fija. Entonces, por ejemplo, eta más s podría ser esto. ¿Está bien? Donde s es, bueno, acá se ve quién es s. S es el vector este. Este es el vector s, entonces trasladé a todos la misma cantidad. Entonces esto es eta y esto es eta más s. Entonces, ¿cuál es la idea de mi proceso estacionario? Eso, bueno, digamos, ciertamente cuando yo moví los puntos cambió todo, pero si mi proceso es estacionario, lo que va a pasar es que estas dos cosas son iguales en distribución. Entonces el teorema que vale y que quiero que ustedes prueben, que tranquilamente podría ser una de las cosas que discutamos, recuerden que este jueves tenemos clase práctica en lugar de teórica, así que vamos a discutir problemas. Esto podríamos discutirlo el jueves si tienen ganas. Es que si yo tengo un proceso puntual de Poisson con intensidad constante, si esta ρ, acuérdense que ρ era una función en principio, que va de RD en los reales mayores o iguales que 0, si es constante, entonces el proceso puntual de Poisson es estacionario. ¿Está bien? Y no solo eso, sino que es un sí solo sí. Si la ρ no es constante, entonces no es. Así que la demostración de esto es un ejercicio para ustedes. Probar esta propiedad. De hecho, probar que cuando es constante el proceso estacionario no es difícil. O sea, de vuelta, como yo les dije antes, acá lo difícil es, o por ahí la mayor dificultad es entender bien qué es lo que uno tiene que probar. Una vez que se den cuenta qué es lo que tienen que probar, es simplemente escribirlo. No hace falta ideas maravillosas. Pero es un buen ejercicio para relacionarse con los objetos, que también, como decía en la clase, digamos, tal vez la mayor dificultad de este tema es aprender a relacionarse con los objetos, a comprender cómo funcionan los objetos, qué son, etc. Una vez que uno tiene masticado eso, después se hace cuesta abajo la cosa. Así que bueno, este ejercicio viene bien para eso. Bueno, entonces con esto terminamos terminamos por un rato con la parte de procesos puntuales y vamos a pasar a un tema, en principio parece completamente distinto, pero van a ver cómo se junta todo. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Acuérdense, el tema al que vamos a seguir ahora es lo que se llama percolación. De hecho, ya podemos ir. Ahí tienen unos dibujitos muy, muy lindos. Bueno, voy a introducirles el tema y después, sobre el final, les voy a contar cuál es la relación con lo que estamos queriendo hacer. Así también les dejo que ustedes vayan pensando. Mientras miran esto, pueden ir pensando a ver si se les ocurre. Entonces el problema de percolación es un problema que uno lo puede plantear como un problema de matemática completamente pura. Ahora se los voy a describir. De hecho, se los voy a describir primero. Entonces, hay dos versiones. Está la versión se llama la versión de sitios, que es lo que está acá. Sitios. Y está la versión de aristas, que es la versión que está acá. Y ahora se las cuento. Entonces vamos a empezar con la definición de aristas. Entonces, miren este dibujo de acá de la derecha. Y la idea es la siguiente. Yo estoy mirando en lo que se llama Z2, que son los puntos del plano con coordenadas enteras. O sea, son puntos de R2 que cumplen que X e Y están en Z. O sea, bueno, esa es la definición de Z2. Y lo vamos a pensar como grafo. Es un grafo en donde las aristas son los cuatro vecinos, que son los vecinos en donde una coordenada no cambia y la otra se modifica en 1. Entonces ustedes pueden escribir la vamos a llamar E2 al conjunto de aristas. Y vamos a usar L2 o LD en cualquier dimensión a justamente ZD
con este conjunto de aristas. Los invito a ustedes a escribir quién es el conjunto de aristas, pero es lo que les acabo de describir yo. Si estoy en Z2, son los 4 puntos en Z2 que una coordenada no cambia y la otra difiere en una coordenada. Entonces, en ese grafo lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos un montón de aristas y a cada arista la vamos a considerar abierta. Vamos a usar, vamos a llamar E a una arista. Y cada arista la vamos a considerar abierta con probabilidad P y cerrada con probabilidad 1 menos P. Es como que tiramos una moneda para cada arista y decidimos si está abierta o cerrada. Entonces voy a usar omega E para esas cosas. O sea, estas omega E van a ser las moneditas que vamos a usar para decidir. O sea que son todas independientes, todas con la misma distribución y la distribución es Bernoulli de parámetro P. Entonces, bueno, permitimos monedas cargadas. ¿Está bien? Y entonces la idea es que si omega E es 1, esto significa que E está abierta. Y si omega E es 0, significa que está cerrada. Muy bien, y P, por supuesto, es un parámetro que vamos a permitir incluso que sea 0 o 1, que van a ser los casos fáciles, 0 y 1. Y nos va a interesar, ahora van a ver las preguntas que nos va a interesar, para diferentes valores de P. Bueno, y con sitios es muy similar. Ahora voy a sacar el dibujito este de la izquierda. En vez de considerar cada arista abierta o cerrada con probabilidad P o 1 menos P, vamos a considerar cada sitio, cada punto. ¿Está bien? Entonces, en vez de tener omega E para las aristas, vamos a tener acá es omega, si quieren, omega X para X en ZD. Y estas vamos a considerar también que son I de Bernoulli de parámetro P. Entonces tenemos la versión sitios y la versión aristas, pero son más o menos iguales. Y si quieren pueden observar que esto hasta ahora, y buena parte de lo que voy a decir, lo pueden hacer en cualquier grafo. ¿Está bien? Hasta ahora no usé ninguna particularidad de ZD, en algún momento la vamos a usar, pero tiene mucho interés hacer esto en grafos arbitrarios. Entonces, ahí vienen algunas definiciones para que lo que vamos a hacer tenga sentido. Conviene hacerlo en un grafo infinito. Si el grafo es finito, pierde un poco la gracia, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, en general vamos a tener un grafo infinito, que lo llamamos con G, como siempre. B es el conjunto de vértices, E el de aristas. Cuando estemos en ZD vamos a usar LD. LD viene de látiz y D es de la dimensión. Tenemos un parámetro P, que es la probabilidad de que una arista o un sitio esté abierto. Y como les decía, tenemos la versión de sitios y tenemos la versión de aristas. Y como decíamos recién, bueno, la convención, lo que estamos pensando es que una arista está abierta cuando la moneda que usamos para decir si esa arista está abierta o no nos dio un 1. Entonces vamos a decir que hay un camino de X a Y para dos puntos X e Y, son dos puntos en el grafo. Vamos a decir que hay un camino abierto si justamente hay un camino abierto. O sea, ¿qué significa tener un camino abierto? Que tenemos una sucesión de puntos en nuestro grafo que son vecinos cuando miro dos consecutivos. El primero es X, el último es Y y todas esas aristas están abiertas en ese caso. Entonces, digamos, si yo tengo, o volvamos a la transparencia anterior, entre este punto y este punto que está acá, vamos a usar un color que se note más, entre este punto, por ejemplo, que está acá, y este punto que está acá, hay un camino abierto, ciertamente, que es el que tienen dibujado ahí. Y si, por ejemplo, entre este punto, acá hay un camino abierto, y si elegimos este punto, bueno, este punto no tiene camino abierto a ningún otro punto, pero por ejemplo, ahora este punto que está acá, bueno, tiene un camino abierto a este, a este, a este, a este y a este y a ninguno más. ¿Está bien? O sea, entre este punto que está acá, lo voy a hacer bien gruesito, y este que está acá, no hay ningún camino abierto. Pero entre otros sí. Bueno, de hecho ahí tienen dibujados todos los caminos abiertos, ¿no? O sea, todas las cosas que están en rojo son las aristas abiertas y es muy fácil de ver
quiénes son los caminos abiertos. Y otra cosa que se ve muy fácil ahí es como que hay como grupitos de puntos que están conectados, ¿no? Que los vamos a llamar los clusters. Acá tengo, por ejemplo, acá tienen este que está, de hecho está marcado en azul, es porque es el clúster del origen. Ahí está el origen y ahí tienen un grupito que están conectados. Acá tienen otro clúster, acá tienen otro clúster un poquito más grande. ¿Está bien? Entonces tenemos los clústeres que son conjuntos de puntos que están conectados entre sí. Si quieren pueden pensar como que después de declarar cada arista abierta o cerrada, ahora podemos construirnos un nuevo grafo, que es que ahora dos puntos están conectados, son vecinos en nuestro nuevo grafo, si hay una arista abierta, ¿no? Digamos, ese nuevo grafo es un grafo aleatorio, es un subgrafo del grafo original, y lo que estamos viendo ahí, o que es lo que ahora voy a definir, son las componentes conexas de ese grafo. Entonces uno puede estar interesado en las componentes conexas de ese grafo aleatorio que se formó al haber tirado todas estas monedas. Entonces, lo que vimos recién en el dibujito, le vamos a poner nombre, el clúster de X, para dado un X que está en B, vamos a llamar el clúster de X al conjunto de puntos que están en mi grafo, con los cuales tengo un camino abierto. ¿Vale? Eso es el clúster, o también se lo llama, como dije recién, la componente conexa. Esta es componente conexa literal, ¿no? En el sentido de que si uno construye el grafo ese que les acabo de decir, que dos puntos son vecinos y tengo una arista abierta entre ellos, bueno, eso da un grafo y esto es simplemente la componente conexa de X. Muy bien, entonces, ¿cuál es la pregunta de percolación? O déjenme ahora sí, antes de ir a la pregunta madre, por decirlo de alguna manera, de percolación. Este modelo fue introducido por Broadbent y Hammersley en los 50 o 60, no me acuerdo exactamente ahora, diría que en los 50. Increíblemente esto fue pensado como un modelo de un problema muy aplicado que ahora les voy a contar. Yo no sé si Broadbent y Hammersley tenían en mente lo profundo del modelo que estaban introduciendo, pero es un modelo sumamente profundo y excede muchísimo al problema aplicado que estaban queriendo modelar. Es un problema que está en el corazón de buena parte de la probabilidad que se ha desarrollado a partir de ahí, que tiene y tuvo consecuencias en muchas áreas de la mecánica estadística. Y esencialmente porque digamos, es uno de los modelos más simples que uno se puede construir, en donde aparece el fenómeno de transición de fase, que ahora paso a describir, que el fenómeno de transición de fase, digamos, es la esencia de lo que quiere describir la mecánica estadística. Y bueno, después me voy a explayar un poco sobre eso, ahora no quiero desviarme. Entonces, ¿qué dijeron Broadbent y Hammersley? Le dijeron, bueno, vamos a hacer un modelo para cómo fluye el agua en un medio poroso. Entonces pueden pensar en una piedra, tienen una piedra y la meten en agua. Piensen en una piedra porosa, no sé si quieren pensar en una piedra pome, por ejemplo. Bueno, tienen diferentes niveles de porosidad, ¿no? Tienen piedras muy porosas y tienen piedras muy poco porosas. Entonces la pregunta es, si yo agarro una de esas piedras y la sumerjo en agua, que llega el agua al centro de la piedra o no. Entonces, lo que dijeron es, bueno, vamos a pensar la piedra, esta es nuestra piedrita. Y uno dice, bueno, microscópicamente, ¿qué está pasando microscópicamente en esa piedra? Bueno, uno dice, bueno, tengo un montón de canalcitos, obviamente está hecha por moléculas, un cristal sólido, una piedra, pero digamos, tiene huequitos en donde podría pasar el agua o no. Entonces, uno puede pensar como que tiene una cosa, bueno, por supuesto es un modelo muy simplificado esto, en donde hay un montón de canalcitos y cada uno de estos canalcitos puede estar abierto o no con determinada probabilidad. Y si la probabilidad de que esté abierto cada canalcito para que pase el agua es alta, entonces llegará. Y si la probabilidad es baja, entonces no llegará.
Entonces, microscópicamente significa que eso que está ahí es enorme, este tamaño que hice yo es enorme, en realidad es mucho más chiquitito. Entonces, piensen que tiene una grilla tremendamente gigante, 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 que es tan gigante que la pueden pensar como infinita, es una buena aproximación. Entonces, lo que uno tiene es una grilla muy, muy finita, y se hace la pregunta, una grilla infinita, y se hace la pregunta de que si uno manda agua desde infinito, si va a llegar. Entonces lo que necesita para eso es que haya un camino infinito, o sea, un camino que llegue al origen, si uno quiere si va a llegar al origen, quiere un camino que llegue desde infinito hasta el origen. Y propusieron este modelo. Entonces el modelo es este que tenemos acá, y la pregunta que queremos hacernos es qué probabilidad hay de que el origen tenga un camino infinito, o sea, un camino que llegue hasta infinito. Fíjense que, digamos, es medio simétrico en ese sentido. Uno puede pensar que si va a llegar el agua desde infinito hasta el origen, o puede pensar como que tiene cañerías abiertas y cerradas, y ahora abre una canilla en el origen y quiere pensar si el agua va a llegar hasta infinito o no. Y bueno, a los lugares donde va a llegar el agua, ciertamente es en nuestro dibujito, lo podemos ver, a los lugares donde va a llegar el agua va a llegar a todos los puntos de la componente conexa del origen. Entonces, como el agua va a llegar exactamente a los puntos de la componente conexa del origen, la pregunta es exactamente esa. ¿Cuál es la probabilidad? Acuérdense que C, acá no lo dije, déjenme decirlo. Entonces, Cx es la componente conexa del punto X y vamos a usar C para la componente conexa del 0, del origen. Eso cuando estemos en ZD. Entonces, vamos a llamar tita de P a la probabilidad de que la componente conexa del origen, vamos a usar el subíndice P para denotar que eso depende de P chiquita. Acuérdense que P chiquita es la probabilidad de que cada lista esté abierta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la componente conexa del origen sea infinita? Y lo que nos interesa estudiar es esto. Y un poco por qué esto fue tan influyente, este problema, y sigue siendo tan influyente, es porque, bueno, ahora vamos a ver que en dimensiones más grandes que 1, dimensión de 2 en adelante, efectivamente hay una transición de fase. ¿Qué significa una transición de fase? Que hay diferentes comportamientos para diferentes valores de P. ¿Y qué es lo que vamos a probar? Es que esta probabilidad que está definida ahí, cuando P es chiquitito, es 0, o sea que no tengo ninguna chance de que haya un camino infinito, pero para valores grandes de P, grandes pero menores que 1, sin necesidad de llegar a 1, tengo probabilidad positiva de que el origen esté conectado con infinito por un camino de aristas abiertas. Entonces, vamos a llamar P sub C, el C viene de crítico, que depende del grafo, esto lo podemos hacer en un grafo cualquiera. La idea es la siguiente, bueno, déjenme definirlo y ahora les cuento, al supremo de las P que cumplen que tita de P es 0. ¿Está bien? Entonces, en principio, P sub C es una cosa que podría pertenecer al intervalo 0,1, porque es un supremo de probabilidades. Tranquilamente podría ser 0, tranquilamente podría ser 1, y bueno, si queremos ver que eso no es ni 0 ni 1, requiere una demostración. Pero una cosa que, digamos, tampoco es obvia de demostrar, pero parece obvia, es que esta función tita debería ser creciente. Yo creo que todos estarán de acuerdo con que esta función debería ser creciente. Bueno, es un lindo momento para entender la diferencia entre una cosa que parece obvia y una demostración matemática de eso. Así que los invito a todos a demostrar que tita es creciente. ¿Cuál es la demostración? Igualmente lo vamos a hacer, lo vamos a probar la semana que viene, que tita es creciente. No es muy difícil, simplemente ahora sí hay que usar una idea que es muy útil, que tiene que ver con una cosa que nosotros ya vimos, que son los acoplamientos. Entonces, una vez que uno prueba que tita es creciente, lo que tiene es que, bueno, que esta función tita de P, que es una función que está definida para P entre 0 y 1, si yo dibujo acá tita de P, bueno, ¿cómo es el dibujito? Y bueno, tiene que ser 0, en algún lugar está PC, de vuelta, yo lo dibujé ahí al PC, pero podría ser 0, podría ser 1. Pero si tita es creciente, bueno, para valores menores que PC tiene que ser 0, ¿vale? Y para valores mayores que PC tiene que ser, bueno,
tiene que ser 1. Yo les invito a pensar, o pensémoslo juntos, que yo digo que lo que sí es más o menos evidente es que tita de 0 es 0 y que tita de 1 es 1. ¿Eso por qué? Porque, digamos, si con probabilidad 0 una arista está abierta, quiere decir que con probabilidad 1 están todas cerradas. Y bueno, si están todas cerradas, no hay forma de llegar a ningún lado. Y si con probabilidad 1 cada arista está abierta, quiere decir que todas están abiertas. Y entonces, bueno, la componente conexa es todo el grafo original. Así que esa parte es fácil. La probabilidad de tener un clúster infinito es 0 cuando P es 0 y es 1 cuando P es 1. Y la pregunta es qué pasa en el medio. Entonces, si hubiese un P crítico, tendríamos 0 después, hasta el P crítico. Después del P crítico es positiva. ¿Está bien? Entonces acá tendría que ser positiva. Y después está la duda de si, digamos, si es continua o no esta función. ¿Cómo se pega? Entonces tenemos dos preguntas importantes. Primero es, bueno, si este PC, bueno, primero quiero remarcar acá que acá no sabemos si ese dibujo está ahí que dice que se pega continuamente, es una cosa que uno debería probar y de hecho no está probado en general. Ahora les cuento un poco. Pero primero debería probar que PC no es ni 0 ni 1, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la cosa de las cosas que queremos probar. Y de hecho el teorema que vamos a probar es que cuando estamos en ZD, eso es que el grafo es el látiz L a la D, bueno, el P crítico es estrictamente más chico que 1 y estrictamente más grande que 0 cuando D es al menos 2. Los invito a pensar qué pasa cuando D es 1. Es una hermosa pregunta, que la discutimos en clase, pero los que se perdieron la clase los invito a pensarlo, qué pasa cuando igual a 1. Bueno, y les cuento un poco lo que decía antes, o sea, la conjetura es que esta función efectivamente es continua en PC. Eso quiere decir que tita de PC es 0. Y eso es uno de los grandes problemas abiertos de percolación. Se sabe que para D igual 2 es cierto. Hasta hace poco se sabía que para D mayor o igual que 19 era cierto, eso lo habían probado Hara y Gordon Slade. Y hace poquito, en 2015, Fitzner y Van der Hofstadt lograron bajar esa cota hasta 11. O sea que ahora se sabe que, al día de hoy se sabe que para dimensiones mayores o iguales que 11 y para dimensión 2, tita de PC, esto que está acá, es 0. Pero sigue abierto el caso desde 3 hasta 10. Es una pregunta, digamos, el que logre responder eso va a ganar como mínimo mucha fama. Es un problema bastante importante. Bueno, entonces el objetivo que tenemos para la semana que viene es probar, no vamos a probar la conjetura, sí vamos a probar esto que está acá. Bueno, entonces como decíamos, este es el teorema que vamos a probar, que cuando nuestro grafo es ZD y D es mayor o igual que 2, PC está entre 0 y 1. Y por supuesto la demostración tiene dos partes. La primera es probar que PC es mayor que 0, que esa es la menos difícil por decirlo de alguna manera. Y después vamos a probar que PC es menor que 1. Pero eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Así que con esto paramos por hoy. Nos vemos el jueves. Chau, chau.